Para darle también la bienvenida al maestro Jesús Lemus, antes de ir con él, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de la colega Lourdes Maldonado, quien fue arteramente asesinada hace un par de días, el domingo, a las afueras de su casa. La colega que hace 3 años fue a la mañanera a decir que temía por su vida y señalaba directamente al que terminó siendo gobernador de Morena en Baja California, Jaime Bonilla, hoy exgobernador, amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien habla de una relación amistosa cuando a todas luces no había nada de amistosa en esa relación. Por cierto, un pleito legal que terminó, laboral que terminó ganando la hoy desaparecida Lourdes Maldonado. Así se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador al caso en la mañanera. En Tijuana he dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia, lo que pasa es que lo digo y parece como si no se escuchara. La diferencia, y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad. Anteriormente había relaciones de complicidad. Eso era el gobierno. Una banda de malhechores. Ahora no. Entonces, podemos investigar y llegar al fondo. Porque somos libres y en este caso lo vamos a hacer y en todos los casos. Porque seguramente ya ustedes han notado que aún con estos lamentables asesinatos, siempre, casi siempre, se detienen a los responsables. Por eso cada mes. Ojalá que así sea, señor presidente. Y para hablar de este caso y otros temas, le agradezco al maestro Jesús Lemus, hombre perseguido en tiempos de Calderón. Si alguien sabe de persecución desde el poder, es Jesús Lemus. Si alguien sabe de represión por decir la verdad, es Jesús Lemus. El maestro Jesús Lemus, autor de libros como El licenciado sobre Genaro García Luna y Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, miembro de esta familia sin censura, a quien admiramos y respetamos. Querido Jesús, te mando un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto, mi querido Vicente. Siempre para mí es un gusto estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. A tus órdenes. Oye, Jesús, ¿cómo ves las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo ves el caso de la colega Lourdes Maldonado, que se ha abierto una caja de Pandora por el tema de el mecanismo de protección a periodistas? Tú has venido denunciando, colegas como la Grillotina Política han llevado el caso a la mañanera. Nosotros hemos sido también claros en esta situación. A nosotros nos han cuestionado por ser beneficiarios de ese mecanismo de protección. Hay algunos como tú que no tienen confianza y que prefieren no tener esos, entre comillas, beneficios. En fin, creo que hay mucho que hablar. Por cierto, el caso de Lourdes Maldonado, ella tenía protección del mecanismo estatal. Tenemos entendido que una patrulla la cuidaba mientras entraba a su casa. No entendemos por qué la patrulla en esta ocasión no la cuidó y muere como ella siempre tuvo miedo a morir, ahí, a las afueras de su casa. Querido Jesús, ¿cómo has digerido esta situación? ¿Cómo ves este caso y cómo ves las declaraciones del presidente? Creo que en este caso, mi querido Vicente, el asunto se ha agudizado mucho. El asunto
como tú bien dices, es la caja de Pandora que se abrió. La hemos querido abrir desde hace mucho tiempo. Lamentablemente ha sido el asesinato de otra compañera periodista lo que ha terminado de abrir esta situación, y nos preguntamos todavía cuántos periodistas más tienen o tenemos que, ojalá, toco madera, no suceda, tenemos que morir para que se abra esta caja de Pandora, porque yo veo las declaraciones del presidente de la República, las veo, con todo respeto lo digo, para mí el presidente de la República es el mejor presidente que hemos tenido, el señor López Obrador, pero no coincido en esta ocasión. Creo que la postura que está haciendo es la natural para defenderse, para salir del paso, para deslindar a la administración de este hecho que es inaudito en la administración del gobierno federal en México. Es la primera vez que una periodista se plantó frente al presidente, le dijo: señor, temo por mi seguridad, temo por mi vida, y el presidente transfiere la responsabilidad a su majestad Jesús Ramírez Cuevas. Jesús Ramírez Cuevas la traslada para que le dé protección el mecanismo de protección de periodistas del estado de Baja California, y termina siendo ejecutada. Así son los hechos. El presidente de la República no tiene mayores elementos, seguramente por esa burbuja en la que lo han sometido, para saber exactamente cómo está la situación de los periodistas en riesgo. Pero esto evidencia claramente cómo se está manejando la seguridad de los periodistas, por una sola razón, mi querido Vicente. Y yo así, si me permites, ir por partes. Primero, el discurso del presidente creo que es curarse en salud de la responsabilidad que tiene el Estado mexicano con relación a este asesinato, que a final de cuentas es responsabilidad del mecanismo de protección federal que encabeza Enrique Irazoque, que coordina, por supuesto, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, de la Secretaría de Gobernación, y es responsabilidad exclusiva del Estado, en primer lugar. Segundo lugar, no tenía por qué mandársele a la compañera periodista a que fuera protegida por un mecanismo estatal, cuando las agresiones podían haber provenido justamente del Estado. Y en tercer caso, hoy el mecanismo de protección se quiere lavar las manos diciendo: ahí hay un mecanismo de protección de los estados que protege a los periodistas, pero esa es una figura muy convenenciera, Vicente, por decirlo de alguna forma, porque el mecanismo de protección ha venido promoviendo leyes para que los estados sean los responsables de la seguridad de los periodistas a través de mecanismos estatales de protección. Pero ¿qué pasa con un periodista? Es amenazado en su propio estado. ¿Cómo va a regresar uno a ponerse en manos o a poner en manos su seguridad del propio estado que se convierte en agresor? Entonces, aquí este caso deja mucho que desear en cuanto a cómo está funcionando el mecanismo de protección. Aquí creo que lo fundamental es borrón y cuenta nueva, deshacer el mecanismo, fincar las responsabilidades penales que tengan que ocurrir, porque al menos por omisión, Enrique Irazoque y Alejandro Encinas son responsables de este asesinato. La compañera periodista lo dijo en tiempo y forma, como lo han dicho muchos otros periodistas en México. Han dicho de la seguridad amenazada, han dicho del riesgo de sus personas y no les han hecho caso. Otros, como mi caso, mi querido Vicente, perdón que lo traiga a colación, yo soy un afortunado, tuve la posibilidad de salirme justamente del país para mantener mi seguridad intacta. Yo soy un afortunado. ¿Cuántos compañeros quisieran hacer lo que yo he podido hacer, salirme con mis recursos, establecerme en otra parte del mundo, alejarme de los riesgos de la inseguridad que vive en México? Pero lamentablemente no se puede, y eso es una función justamente del mecanismo. Creo que el presidente de la República no está plenamente informado al respecto. Hay mucho detrás del asesinato, en el asesinato de la compañera periodista Lourdes Maldonado, y no nada más en el de ella, en el de los otros compañeros. Ya van 3 asesinados en lo que va del inicio de este año. Apenas a 25 días de arrancado el año, ya tenemos 3 periodistas asesinados. Esto es inaudito, es una situación de riesgo, es una situación que ya no se puede tolerar. Por eso hoy, esta movilización nacional que se está llevando a cabo a nivel nacional, en diversas partes del país, hoy desde las 12 del día, mi querido Vicente, seguramente tú ya has estado dando información al respecto.
los compañeros periodistas han salido a la calle, a las plazas públicas, a manifestar un solo deseo: que funcione el mecanismo de protección. Si para que funcione tiene que irse Enrique Irazoque, tiene que irse Alejandro Encinas, que se vayan, porque simplemente no han cumplido con la obligación de defender a los periodistas, de defender, deja a todos los periodistas, de defender el libre ejercicio del periodismo. Entonces, creo que lo que dice hoy el presidente de la República, achacando a esta situación de violencia contra el gremio periodístico, achacando a malas decisiones del pasado, creo que ya no es válido. Lo digo con todo respeto al presidente de la República. Ya son 3 años de esta administración, ya son 3 años los que lleva este gobierno y no ha mejorado en nada, pero en nada, la seguridad de los periodistas. Y bueno, hoy lamentablemente, pues estamos llorando la ausencia de la periodista Maldonado, que fue asesinada allá. ¿Por qué? Como tú bien dices, ¿qué pasó? ¿Por qué el mecanismo de protección del estado de Baja California, que había asignado a una patrulla para que echara rondines y vigilara la llegada y la salida de la compañía periodista? Pues es que así es. Los mecanismos estatales de protección únicamente cumplen con mandar una patrulla una vez al día para que la persona que está siendo protegida, en este caso el periodista, firme una vez al día, y puede llegar a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 12 del día, a la hora que quiera o que tenga tiempo el encargado de esa patrulla, y nada más va y recaba la firma. No es obligación, porque no está establecido en ningún marco jurídico la obligación de la protección de los policías municipales hacia los periodistas. Entonces, ese es el riesgo que estamos asumiendo hoy los periodistas, porque simplemente el mecanismo de protección no está funcionando, Vicente. Te ofrezco una disculpa, Jesús, si por algún momento perdí la conexión, pero estuve al pendiente de todo lo que decías. Fíjate que en momentos tan delicados, yo lo que menciono también es que es muy peligroso, muy riesgoso que opinen los que no conocen cómo funciona el mecanismo. Tú sí sabes cómo funciona, tú has investigado el mecanismo, pero hay personas que no conocen bien los sistemas, la forma en que funciona o no funciona, dependiendo sea el caso, el mecanismo. Y eso es lo que está, creo, también enturbiando mucho este debate, ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo soy beneficiario del mecanismo, pero también entiendo que las cosas podrían no estar funcionando como deberían, porque no se pueden dar estos casos. Yo estoy como tú, que haya una renovación total, o incluso el desmantelamiento, perdón, debí de haber dicho, ofrezco una disculpa, el desmantelamiento del mecanismo y la reconstrucción de una institución que vele por la integridad de los periodistas vulnerados o vulnerables, mi querido Jesús. Es que no podemos seguir diciendo cada vez que hay una tragedia de esta magnitud, ni una más o ni uno más, porque ha habido siempre una más y uno más. Y eso que estamos hablando nada más de los asesinatos. No, sí. Imagínate las amenazas, los ataques, lo que no termina necesariamente en muerte, pero que tiene con el Jesús en la boca a los colegas alrededor de México. Exactamente, Vicente, y a los colegas y a sus familias, que son los que finalmente también reciben esta carga emotiva de la persecución. Hoy el presidente de la República decía, creo que dijo una frase muy, muy ofensiva, mi querido Vicente, y lo tengo que decir de esa forma, porque no tengo forma de decirlo de otra manera. ¿Sí? Dijo el presidente que se va a llevar a cabo una investigación a fondo. Esa frase, Vicente, la hemos escuchado tantas veces, y esa frase es revictimizante porque la escuchamos cuando asesinaron a Álvaro Santos Domingo en Pichucalco. Bueno, nada más te voy a poner los casos del 2021 para no irme más atrás. La escuchamos cuando asesinaron a Benjamín Morales Hernández el 3 de mayo allá en tu tierra, en Caborca, Sonora. La escuchamos cuando asesinaron a Gustavo Sánchez Cabrera en Tehuantepec, Oaxaca, el 17 de junio del año pasado. La volvimos a escuchar cuando asesinaron a Enrique García en Metepec, Estado de México, el 18 de junio.
También cuando mataron a Saúl Tijerina Renterías en Ciudad Acuña, en Coahuila, el 22 de julio, volvieron a decir que se iba a llevar a cabo una investigación a fondo. Cuando mataron a Abraham Mendoza en Morelia, mi paisano, el 19 de julio, la volvieron a decir. Cuando mataron a Ricardo Domínguez López en Guaymas, Sonora, el 22 de julio, dijeron que iban a hacer una investigación a fondo. Cuando mataron a Jacinto Romero en Ixtazoquitlán, Veracruz, el 19 de agosto del año pasado, volvieron a decir que iban a hacer una investigación a fondo. Y cuando mataron a Manuel González Reyes en Cuernavaca, Morelos, el 28 de septiembre, dijeron que iban a hacer una investigación a fondo. En este año, el 10 de enero pasado apenas, cuando mataron a José Luis Gamboa en Veracruz, dijeron, vamos a hacer una investigación a fondo. Cuando mataron a Alfonso Margarito Martínez en Tijuana el 17 de enero de este año, dijeron, vamos a hacer una investigación a fondo. ¿Sabes qué, Vicente? Y hoy, que está la muerte de Lourdes Maldonado, asesinada el 23 de enero en Tijuana, vuelve a decir el presidente, vamos a hacer una investigación a fondo. ¿Sabes qué ha resultado de esas pinches investigaciones a fondo, Vicente? Y disculpa que lo diga de esta forma, nada, no ha resultado nada. No tenemos responsables de las muertes de estos últimos periodistas asesinados. Ya ni te digo los del 2020, cuando fueron 14 periodistas y escuchamos 14 veces la misma cantaleta. Vamos a hacer una investigación a fondo. ¿Qué tan a fondo será la investigación que todavía no llegan a ese fondo? Eso es lo que causa molestia. Por eso la manifestación hoy de los periodistas, Vicente, por eso hoy el gremio periodístico ha salido a la calle en diversas ciudades del país. Me lamento verdaderamente no estar en territorio nacional para haberme sumado a estas voces, pero desde aquí, desde esta trinchera, mi querido Vicente, en esta participación que me das la posibilidad, sí hacer un claro reclamo al gobierno federal, que sus pinches investigaciones a fondo no están funcionando para nada y que ya estamos cansados y que los encargados de la seguridad de los periodistas, del mecanismo de protección, que es la única medida alternativa que tenemos para defendernos de la violencia, que si no pueden, que se vayan a su casa y que le den la posibilidad para que otros puedan entrar al quite y hacer una mejor labor, porque como tú bien lo has dicho, el sentir de muchos periodistas es que se renueve el mecanismo, se reforme el mecanismo, se recomponga esta situación, porque no podemos seguir trabajando bajo estas circunstancias de miedo prácticamente. Miedo, desplazamiento, amenaza, zozobra, es lo que está impregnado el periodismo actualmente en México. Únicamente a los periodistas que hacen publirrelaciones con los funcionarios públicos es a los que les va bien, a los que van, saludan a funcionarios de la coordinación de comunicación del gobierno del estado o del gobierno federal, son a los que les va bien porque a ellos no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Y qué bueno que así sea, qué bueno que así sea, que a ningún periodista se le pueda agredir de alguna forma por su labor periodística, pero somos un chingo, Vicente. Somos un chingo de periodistas los que estamos en riesgo constante y que todos los días nos amanecemos y como tú bien lo dijiste, estamos con el Jesús en la boca y estamos pensando, el próximo voy a ser yo o quién va a ser el próximo. Es una especie de ruleta rusa en la que no sabemos a quién le va a tocar la siguiente bala. Esto no se puede permitir de ninguna forma, mi querido Vicente. Esto debe ser atendido en forma inmediata, con urgencia de seguridad nacional, así lo digo, de seguridad nacional, el asunto de la seguridad de los periodistas, porque sin periodismo no va a haber democracia, sin periodismo esta nación se va a venir al fondo y bueno, no me quiero explayar, pero bueno. No, es que